En este caso, cuando estamos realizando un servicio, estamos arrendando la prestación de este servicio que se nos está requiriendo. Entonces, al regularse por el Código Civil, no aplican los preceptos legales del Código del Trabajo. Es decir, hay una primacía de la autonomía de la voluntad de las partes para establecer el marco regulatorio. La autonomía de la libertad de las partes básicamente se traduce en que las partes contratantes, en este caso el prestador del servicio y el prestatario del servicio, es decir, quien contrata y quien se compromete a la prestación en cuestión, tienen plena voluntad para pactar, en palabras llanas, lo que quieran, lo que deseen, siempre y cuando esto no sea contrario a la ley, a la moral y al orden público. Estas son las únicas restricciones que existen a la autonomía de la voluntad. Evidentemente, no se gozan de prestaciones laborales, no hay vacaciones, no hay 13º mes, no hay pago de horas extras, no hay antigüedad ni cargo de confianza. Esto significa que en un contrato, en un auténtico contrato de servicios profesionales, no hay una jornada laboral como tal, no hay entradas ni salidas, no se piden permisos, tampoco aplican los descansos, ni feriados, ni asuetos, ni los días de prueba, ni los beneficios del convenio colectivo, tampoco se rige el prestador del servicio por el reglamento interno de trabajo, sino, como hemos dicho, prevalece única y exclusivamente lo pactado en el contrato, mediante la autonomía de la voluntad. De ahí la importancia de que a la hora de redactar un contrato de servicios profesionales, las partes, tanto el prestador como el prestatario, se tomen el debido tiempo y reflexionen con carácter ex ante, ex durante y también con un análisis ex post sobre todas las posibles circunstancias que puedan envolver este contrato y la relación jurídica que se está estableciendo, porque todo aquello que no sea preestablecido con carácter previo en el contrato, luego va a repercutir grandes consecuencias jurídicas. Las implicaciones de seguridad social, la más relevante acá y que cuenta con respaldos constantes de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, la última sentencia de la que tengo conocimiento es de 2017, es que los servicios profesionales auténticos de ninguna manera están afectos a la seguridad social. La incorporación al seguro social de las personas que trabajan de manera independiente, de manera autónoma, no es obligatoria, sino facultativa. ¿Por qué? Pues sencillo, por cuanto la relación comercial nace y se está prestando de forma independiente, discontinua y marginal, desarrollando su actividad con total libertad. No es exclusiva y no hay subordinación tampoco, donde los actos o servicios prestados dependen, si bien es cierto, de lo que se ha pactado en el contrato, pero donde goza de plena libertad el prestador del servicio en cuanto a su ejecución. Como ha dicho la Corte Suprema de Justicia, la Sala Constitucional, el espíritu de la Ley General de Seguridad Social y del reglamento de la Ley General de Seguridad Social no es nada más y nada menos que proteger a todos los trabajadores, pero, ojo acá, obligatoriamente solo aquellos que tienen relación de subordinación directa, es decir, a los trabajadores mediante un contrato de trabajo, que están subordinados a un empleador, que cumplen con un horario fijo y determinado y que ejercen sus funciones en virtud de un contrato de índole laboral, lo cual no sucede nunca cuando estamos ante un auténtico contrato de servicios profesionales. Las implicaciones tributarias es que los servicios profesionales, como hemos dicho, si bien es cierto que no están afectos a la seguridad social, en el ámbito fiscal les corresponde la aplicación del 10% del impuesto sobre la renta de actividades económicas, en virtud del artículo 44.2.5 del reglamento de la Ley de Concertación Tributaria, y por otro lado el 1% del IMI. Pues hay que recordar que el IMI, uno de los hechos generadores, precisamente el elemento objetivo del hecho generador del IMI es tanto la venta de bienes como la prestación de servicios. Y esta prestación de servicios puede ser tanto profesional como no, es decir, general. Y por supuesto el traslado del 15% del IVA, que en su caso debe hacer el prestador del servicio al prestatario del servicio, que es quien lo contrata. Aquí me gustaría traer a colación
dos resoluciones del TATA, ¿verdad? Que son muy importantes en materia tributaria, importantes en cuanto a la deducción del gasto del cual se incurre en la contratación de servicios profesionales, y es la obligatoriedad de la presentación de informes. Aquí tenemos la resolución 1085-2020 y la más reciente, la 1125-2022. Si bien el contribuyente, nos dice el TATA, ha presentado como elementos probatorios los contratos, los comprobantes de egresos, las constancias de retención, las facturas y los recibos, incumplió al no aportar como elementos que justifiquen las erogaciones, como son las respectivas facturas que soportan los comprobantes de egresos, así como los detalles de los respectivos gastos que los conforman, de tal manera que al no haber aportado los informes evaluativos que justifiquen los servicios administrativos contemplados en el contrato, se desestima la deducción del gasto. ¿Qué significa esto? Que si bien es cierto que en los requisitos que establece la Ley de Concertación Tributaria para la deducción de los costos y gastos, no establece de forma diáfana y expresa la presentación, la obligatoriedad de presentación de informes, si se hace un análisis sistemático del espíritu de la ley, evidentemente es justo y razonable que sí se exijan para garantizar la efectiva prestación del servicio, porque perfectamente se puede firmar un contrato, pero un contrato que no pasó más allá del papel, y pretender deducirse los gastos por el pago de la prestación de ese servicio que en realidad nunca se dio. De ahí la importancia de la presentación de los informes. Acá tengo yo un análisis de mi autoría donde se justifica el porqué de esta cuestión, y es que el artículo 39 de la Ley de Concertación Tributaria establece que son deducibles tanto los costos y gastos causados, generales, necesarios y normales para producir la renta gravable y para conservar su existencia y mantenimiento. Es decir, tenemos primeramente 4 requisitos subjetivos que, a la vez, han de corresponderse con 2 requisitos objetivos. 1, que estén registrados, y 2, respaldados por sus comprobantes correspondientes. Además, se adiciona otro requisito que exige el artículo 42.1 de la ley, que es lo siguiente: que habiendo efectuado la retención, se haya enterado el pago de la administración tributaria. Y continuando con el artículo 39.4 de la ley, se dispone que son deducibles los sueldos, los salarios y cualquier otra forma de remuneraciones por servicios personales prestados en forma efectiva. Tal se observa, no se requiere, no se exige de manera explícita que además de tales requisitos se cuente además con estos contratos respectivos, siguiendo el argumento de la administración tributaria que hemos visto anteriormente, que los informes deben evidenciar la finalidad, la realidad objetiva y la razonabilidad del egreso. Aquí cabe preguntarse, yo como contribuyente, ¿cómo justifico que una prestación de servicios se vincula con la generación de mi renta? La respuesta ha de girar en torno a que cuando no existe esa vinculación o no se logre probar de manera suficiente, no podrían considerarse como fiscalmente deducibles de la actividad económica. Evidentemente, a tal efecto, un contrato de prestación de servicios por sí solo no basta, de ahí que sean necesarios los informes. Voy a compartir otra pantalla y me indican si la están viendo, por favor. Ok, perfecto. En cuanto a la estructura del contrato de servicios profesionales, aspectos formales. Desde el punto de vista estructural, es apropiado que un contrato, en general, no solo de servicios profesionales, se divida en 5 partes. 1. El lugar y fecha de la suscripción. 2. El apartado de reunidos. 3. Comparecen e intervienen. 4. Exponen o manifiestan. Y 5. Estipulaciones. ¿Qué sucede acá? La importancia del lugar y fecha de suscripción, aunque parece algo obvio, algo sencillo, es que el lugar puede influir en la competencia judicial para conocer de una potencial demanda. De ahí que las partes podrían, si lo estiman a bien, considerar la posibilidad de incluir una cláusula de sumisión expresa. A su vez, la fecha de suscripción del contrato establece el momento en que las obligaciones contractuales entran en vigencia, salvo que se disponga otra cosa. Aquí hay una importancia muy grande de todas las fechas que se incorporan al contrato para determinar cuándo empieza un plazo
y cuándo finaliza un plazo. En el apartado de reunidos, que es el apartado de comparecen e intervienen a su vez, aquí es muy importante siempre identificar a las partes del contrato, con sus nombres completos, las generales de ley, lo que incluye la nacionalidad, la mayoría de edad, el estado civil, la profesión, el domicilio, el número de documento, identificación. Aquí es importante matizar dos cuestiones, que siempre quien se presenta a la firma de un contrato es el compareciente, pero quien comparece en un contrato no siempre lo está haciendo en su propio nombre, a veces lo está haciendo en representación de otra persona, es decir, está interviniendo en representación de otro. Por ejemplo, yo comparezco, pero intervengo en representación de otra persona. Esos son supuestos muy típicos y en la práctica se encuentran contratos de servicios profesionales donde uno comparece en representación, ya bien sea de una persona natural o de una persona jurídica, pero esto no se acredita de manera correcta. Simplemente, por ejemplo, se agrega que fulano de tal comparece, se agregan sus generales de ley en representación de la sociedad mercantil tal, pero se omite en virtud de cuál poder de representación que lo acredita, que es el apoderado de esa mercantil. También se omiten datos muy importantes como los datos registrales de esa mercantil, el número RUC de esa mercantil y cuestiones que no se pueden perder de vista, aunque incluso se esté realizando este contrato mediante documento privado, porque otra cuestión muy importante, un contrato de servicios profesionales perfectamente puede hacerse en documento privado o bien en escritura pública. Lo ideal, lógicamente, para revestirlo de seguridad jurídica es que sea en escritura pública, pero no por realizarse en documento privado va a estar privado de esta seguridad jurídica que estamos nosotros buscando, que estamos pretendiendo. Entonces, es elemental que si se está compareciendo, pero es en representación de otra persona, siempre hacer referencia al poder de representación, porque alguien no puede representar a otra persona sin el debido poder de representación que lo acredite como tal. Es apropiado por técnica jurídica, por eso, hacer la distinción de quiénes comparecen y en qué carácter están interviniendo, porque una cuestión es hacerlo en propio nombre y otra en nombre y representación de otro. El apartado medular de todo contrato es la exposición, el apartado de exponen. Aquí se expresan brevemente los antecedentes del contrato, los motivos que han llevado a las partes a suscribirlo, así que el prestatario del servicio, es decir, quien está contratando el servicio, el empresario, tiene interés en requerirlos. ¿Y por qué esto es importante? Porque también en resoluciones recientes del TATA, este ha desestimado gastos que se han incurrido para la contratación de servicios profesionales porque la autoridad administrativa considera que la empresa tenía dentro de su personal de trabajo el capital humano necesario y suficiente para poder por sí misma llevar a cabo estos servicios y que no tenía razón alguna para contratarlo de una fuente externa. Si nos ponemos a analizar esto desde un punto de vista eminentemente legal, esto no tiene asidero legal alguno, porque toda empresa, en virtud de la libertad de empresa, de la libertad de mercado, es conocedora mejor que nadie de su situación. Y entonces, si una empresa, a pesar de sí tener el capital, el personal contratado para realizar ciertos servicios, si considera bien la necesidad de recurrir a una prestación externa de estos servicios, puede hacerlo perfectamente, y no es correcto que la autoridad administrativa desestime estos gastos por el simple hecho de considerar que a su juicio se tenía dentro de la empresa el personal altamente capacitado y cualificado a tal efecto. Entonces, por eso, como sugerencia, en el apartado de exponen es altamente necesario hacer mención de cuál es el interés, por qué el contratante, por qué el empresario está requiriendo esta prestación de servicios. A su vez, el interés y el compromiso del prestador del servicio en llevarlos a cabo. Si es un contrato de servicios profesionales o técnicos incluso,
también es recomendable agregar la formación académica del prestador e incluir su currículum vitae con respaldos como anexo al contrato. Hay que enfatizar en que cuenta con los medios propios para la realización de las actividades que se le están requiriendo y que las llevará a cabo tanto de forma personal como directa, con total independencia y autonomía de la persona natural o jurídica que lo está contratando. ¿Por qué? Porque es inconcebible que sea un contrato de servicios profesionales donde al final de cuentas el prestador del servicio carezca de estos elementos materiales para prestar el servicio que se le está contratando y que sea el prestatario, el contratante, quien le facilite esto, porque ya vendría revistiéndose de características de un contrato de trabajo donde el empleador debe de proporcionar a su trabajador pues todos los materiales que necesite para llevar a cabo las tareas del día a día. Por ende, en el contrato siempre debe hacerse mención que el prestador del servicio cuenta no solo con el conocimiento y la experiencia en el campo que se le está contratando y acreditarlo, por supuesto, sino también hacer mención de que lo llevará a cabo de forma personal, de forma directa, con independencia, autonomía y que cuenta con todos los recursos para llevar a cabo las funciones que se le están requiriendo. En cuanto al prestatario del servicio, es decir, el contratante, la empresa jurídica o bien una persona natural que perfectamente puede contratarte también, conviene especificar la actividad económica a la que se dedica. ¿Por qué? Porque otro motivo por el cual se suele votar el reconocimiento de gastos para que sean deducibles en este sentido es que el contratante, el prestatario del servicio, persona natural o jurídica, esté contratando en un campo que no tiene nada que ver con la actividad económica principal a la que se dedica, porque entonces ahí la pregunta principal de la DGI será, o bien en el caso de la municipalidad, porque recordemos el pago del IMI también en estos servicios, será de que en qué está contribuyendo a la generación de la renta, la contratación de este servicio, si no está directamente relacionado con la actividad económica principal de la empresa. De manera tal que la prestación de servicios que se contrata siempre ha de coincidir de forma directa o conexa con la actividad económica del contratante a efectos de la deducción impositiva. Ahora nos adentramos en una parte medular, las cláusulas, las estipulaciones. Este es el núcleo del contrato y tiene por objeto regular las relaciones jurídicas y económicas entre las partes. Como hemos dicho, el contrato de servicios profesionales es de naturaleza civil, es un contrato de arrendamiento. Se rige por el articulado general del contrato de arrendamiento del Código Civil, pero este es un marco legal bastante escueto, dada la vetestud del Código Civil de Nicaragua, de manera tal que, en virtud de la autonomía y la voluntad de las partes, estas son las encargadas de establecer todas las reglas del juego, por decirlo de algún modo, porque todo aquello que las partes no previeron en el contrato será suplido por la voz que ya el legislador en el Código Civil ha plasmado. O bien hay supuestos en que el Código Civil no prevé per se una respuesta y también las partes no previeron esa situación en el contrato y por ende queda lo que conocemos como un vacío legal que evidentemente acarrea muchas consecuencias jurídicas. Por eso la importancia de no recurrir a los típicos modelos o machotes llamados coloquialmente, sino mi sugerencia es que en dependencia de la actividad económica que realiza una empresa, se tome el debido tiempo para realizar su propio modelo de contrato de servicios profesionales, analizarlo bien desde una perspectiva, como dijimos, ex ante, ex durante y ex post también, porque al momento de firmar un contrato todo es alegría, el prestador está feliz porque pues ganará un dinero por prestarte los servicios y el prestatario porque recibirá unos servicios como contraprestación del dinero que está dando, pero ¿qué sucedería, por ejemplo, ante un incumplimiento contractual que puede ser tanto del prestador como del prestatario? Hay que agregar entonces cláusulas de incumplimiento. ¿Cuándo se podrá dar por terminado el contrato de forma anticipada? Lo que se conoce como resolución del contrato, no rescisión, que tiende a decirse de manera errónea. La rescisión, que otra forma de finalizar el contrato, pero es distinta. Incluso se pueden pactar formas de terminación anticipada del contrato, pero por mutuo acuerdo entre las partes, entre otras, cómo se indemnizará por los daños y perjuicios
o bien agregar cláusulas penales, que es altamente recomendable en contratos de servicios profesionales de una cuantía bastante elevada, porque vienen básicamente a ser una medida legal, que es lo importante, pero coercitiva a la vez, para garantizar que el prestador del servicio cumpla con lo que se ha comprometido a hacer y, en sentido contrario, que el prestatario del servicio cumpla con lo que se ha comprometido a pagar. Las cláusulas penales en este sentido vienen a ser un pago sancionador por el incumplimiento del contrato, que se puede sumar perfectamente, si así se establece, a la indemnización de daño y perjuicios. Las cláusulas principales que deben siempre de existir en un contrato de servicios profesionales, evidentemente, y las vamos a comentar de forma breve. El objeto del contrato. El objeto del contrato debe de explicarse de una forma amplia, no de forma general, sino de forma específica. ¿Qué es lo que específicamente se está contratando sin ambigüedad? El alcance de los servicios. El alcance de los servicios no es nada más y nada menos que las tareas, las actividades que se le están requiriendo al prestador del servicio profesional. Aquí errores típicos son, por ejemplo, agregar partes y otras relacionadas, frases de esa índole. Esto es un grave error. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, en el contrato de servicios profesionales, y de hecho en todo contrato, debe serse lo más detallista posible, y todo aquello que de forma expresa y diáfana no sea establecido en el contrato, simplemente eso no será exigible, porque el prestador del servicio se está, por ejemplo, comprometiendo a realizar las tareas A, B, C, D, pero no vas a agregar un etcétera y luego exigirle que haga la tarea E, F y G, porque simplemente ese etcétera sería de carácter muy amplio e imprevisible. Eso es otra distinción entre un contrato de trabajo y un contrato de servicios profesionales, en que en el contrato de trabajo, si bien es cierto que te están contratando para un puesto determinado y para unas tareas relacionadas con ese puesto, en virtud del elemento de la subordinación, el empleador al trabajador le puede exigir otras tareas perfectamente. En cambio, en el servicio profesional, no, de ninguna manera. Única y exclusivamente lo que se ha enmarcado, en este caso, en el alcance de los servicios que se han de prestar. Tercero, la independencia y autonomía de las partes. Como hemos dicho, es muy importante en este tipo de contratos hacer referencia expresa a que ambas partes, tanto el prestador como el prestatario, no están vinculados de ninguna manera. No es una relación de trabajo. Aquí también recordar el tecnicismo en los términos que han de aplicarse. Es común en algunos contratos de servicios profesionales encontrar que al prestatario o al contratado se le llama trabajador, porque uno dice, al final de cuentas, sí, es un trabajador, te está haciendo un trabajo, es cierto, pero resulta que ese término trabajador es único y exclusivo en el ámbito de los contratos de trabajo, es decir, de una relación laboral. En sentido estrictamente jurídico, lo correcto en un contrato de servicios profesionales es el prestador del servicio. Incluso se puede decir el arrendador del servicio, que es quien te está, digamos, alquilando su servicio, el servicio que te está dando. O por último, como suele ponerse, el contratado, que es un nombre menos técnico, pero perfectamente válido. Luego, las obligaciones tanto del prestador, también denominado contratista o profesional, como del prestatario, contratante o cliente. Hay que ser muy específico. ¿Qué obligaciones está asumiendo? ¿A qué se está comprometiendo tanto el prestador del servicio como el prestatario del servicio? Porque, como hemos dicho, todo aquello que no se plasmó, que no se ha delimitado, simplemente no será exigible de ninguna manera. Y luego vienen los conflictos del día a día. Los informes de seguimiento. Es importante agregar una cláusula de informes, precisamente por las dos resoluciones que hemos comentado del TATA. En este sentido, en cuanto a los informes, no hay que caer en el error de exigirlos, como he visto en muchos contratos, que se agregue una parte de cada vez que se le requiera que presente un informe, el prestador o el contratista o el profesional deberá presentarlo, ¿no? Porque eso sería a todas luces que existe una subordinación. Entonces, en cambio, debe optarse por establecer ya plazos definidos en el contrato en los cuales el prestador del servicio se compromete que a medida que va realizando gradualmente la tarea, va a presentar
estos informes, informes que perfectamente, y de hecho es lo correcto, lo apropiado, el prestatario del servicio, es decir, quien contrata, los revise y los apruebe. Porque si bien es cierto, yo te estoy requiriendo un servicio, pero ese servicio debe ajustarse a criterios de calidad, a criterios de idoneidad que me resulten útiles para los cuales los necesito. Luego tenemos los plazos de prestación del servicio. Una pregunta típica es por cuánto tiempo máximo se puede contratar un servicio profesional. La respuesta es sencilla, no existe un plazo, precisamente por la autonomía y la libertad de las partes. Lo único que prohíbe el Código Civil es que sean contratos de carácter indefinido, es decir, otra diferencia con un contrato de trabajo que puede ser de carácter indeterminado. En un contrato de prestación de servicio no es ideal. Lo correcto, lo apropiado es que sea con un plazo. Este plazo perfectamente puede ser prorrogable, es lo que se conoce técnicamente como una tácita reconducción, es decir, que si transcurrido el plazo las partes siguen realizando las actividades a las que se comprometieron, se tendrá el contrato como prorrogado de forma automática. Pero aquí una recomendación es, una vez que se agote el plazo de vigencia del contrato, del primer contrato, realizar un segundo contrato. Es más conveniente que esas prórrogas automáticas que pueden traducirse a la postre como en una relación de trabajo, en por qué se está prorrogando de forma sucesiva y larga en el tiempo, de forma continua, un contrato de servicios profesionales y no se contrata de una vez a esta persona como un trabajador formal de la empresa que pase a ser parte de la planilla. De ahí que sea más recomendable la suscripción de un nuevo contrato. En cuanto al precio y forma de pago, igual queda la libre voluntad de las partes y puede pagarse perfectamente en un solo monto o, como yo recomiendo, en porcentaje a medida que se van realizando las tareas asignadas al prestador del servicio. Para distinguirlo del contrato de trabajo no se recomienda que sean pagos quincenales ni pagos mensuales, es decir, pagos que tiendan a confundirse con una relación laboral. Siempre hay que hacer mención en el contrato a las retenciones impositivas, tanto del 10% del IR de actividades económicas como del 1% del IMI. Y siempre que se hace referencia a estas cuestiones de índole legal, también es recomendable agregar la base legal que las respalda. Otra cláusula muy importante es la entrega y titularidad del resultado. Es decir, que todo lo que está haciendo el prestador del servicio en virtud de este contrato, todo eso pertenece, es decir, es titularidad, ese resultado de quien está contratando, de la empresa o bien de la persona natural en su caso. Luego tenemos la prohibición de cesión del contrato y la prohibición de subcontratación. ¿Por qué? Porque perfectamente si esto no se pacta, yo como prestador del servicio, por ejemplo, que me está contratando un tercero, si nosotros no pactamos una cláusula de prohibición de subcontratación, perfectamente puedo delegar ese trabajo o que me estás encargando a mí, a otra persona, y eso no me lo podrás reprochar porque no se incluyó una cláusula de prohibición de subcontratación y quizá a vos, contratante, empresario que está requiriendo mi servicio, te interesa que te los preste yo por quizás la experiencia y el conocimiento que tengo en determinada área. Entonces, de ahí la importancia de esta cláusula. Así también, por supuesto, cláusulas de ética profesional y de buena fe, las cláusulas de resolución contractual. La resolución contractual procede cuando una de las partes, cualquiera, el prestador o el prestatario, incumple con las obligaciones del contrato. Entonces, aquí en este sentido se faculta, se habilita a que la parte cumplidora pueda solicitar, o mejor dicho, exigir a la parte incumplidora la terminación del contrato con la consecuente indemnización de daños y perjuicios, incluso si así se ha pactado el pago de la cláusula penal respectiva. También es importante hacer mención del desistimiento unilateral del contrato, porque a veces resulta que una de las partes, ya puede ser el prestatario usualmente, el quien contrata el servicio, ya no requiere el servicio que te estaba contratando, pero el contrato ya se firmó, ya se comprometió a pagarte por ese servicio y el prestador a su vez se comprometió a prestártelo el servicio y quizás por ese compromiso ha dejado de lado otras ofertas de índole laboral. Entonces, en este sentido,
hay que prever cuándo procederá el desistimiento unilateral del contrato. Evidentemente, si el prestatario del servicio, el quien contrata, desiste porque ya no requiere el servicio, está perjudicando a la otra parte. Entonces ahí hay que ver cómo procedería el pago de la indemnización de daños y perjuicios. Y en sentido contrario también podría ser que el prestador del servicio sea quien desista de forma unilateral, que ya por X motivo no me quiera prestar el servicio. En principio está obligado a prestármelo, en principio, pero tampoco yo lo puedo obligar de tal forma. Entonces hay que pactar el desistimiento unilateral, que él ya no me prestará, pero ha de pagarme la indemnización de daños y perjuicios procedentes. Así también otra cláusula importante es la terminación por mutuo disenso, es decir, cuando las partes, ambas partes, están de acuerdo por razones que tengan a bien en finalizar de forma anticipada el contrato y en cuyo caso todo queda así como inició, sin el pago de nada de indemnización de daños y perjuicios. Otra cláusula importante es la suspensión temporal de la prestación, porque a veces no es que el empresario, el prestatario ya no requiere el servicio, sino que tiene ciertas circunstancias que le impiden que se sigan prestando esos servicios, pero no quiere darse por terminado el contrato, sino que se suspende esa relación jurídica, de manera tal que cuando se supere la situación que sea que se está atravesando, se continúe con la prestación del servicio. La cláusula penal, como hemos dicho, es muy importante y tiende siempre a omitirse. La cláusula penal es para asegurar el cumplimiento del contrato o hacer pensar a la potencial parte incumplidora, es decir, que reflexione antes de incumplir el contrato o de cumplirlo de forma defectuosa. ¿Por qué? Porque simplemente si esta persona incumple, te pagará, es cierto, los daños y perjuicios, pero digamos además un extra en virtud de la cláusula penal, de manera tal que la cláusula penal se traduce en un castigo muy severo para la parte incumplidora. Otra cláusula muy importante es en cuanto a la resolución de controversias. ¿Por qué? Porque no siempre hay que ir a la vía judicial. De hecho, en la medida de lo posible debe de evitarse la vía judicial, que es bastante engorrosa, desgastadora, tanto en términos de tiempo, en términos emocionales y de dinero, en términos económicos, por supuesto. Entonces, aquí es bastante conveniente establecer las denominadas cláusulas escalonadas, es decir, que en cualquier caso de una desaveniencia en el contrato, las partes se comprometen a negociar de forma privada. Nos reunimos, vamos a tratar, prestador y prestatario del servicio, vamos a tratar de llegar a un acuerdo, a una negociación privada entre nosotros. Luego ese acuerdo se puede elevar a público ante un notario para que sea obligatorio entre nosotros. En defecto de que se logre una negociación, por eso le llamamos cláusula escalonada, porque subimos al otro escalón. Entonces iríamos a una mediación. Vamos a una mediación ante la DIRAC, ante un centro autorizado por la DIRAC. Entonces ahí estamos con un mediador que va a ayudarnos a que lleguemos a una solución justa, razonable y equitativa, tanto para el prestador como el prestatario del servicio. Y en su defecto, si tampoco logramos nada en mediación, en ese caso es que podríamos llegar ya a la vía judicial o incluso previamente, si es un contrato de una cuantía muy elevada, es altamente recomendable la vía arbitral por ser más expedita y por ser incluso más especializada que la vía judicial en muchas ocasiones. Por supuesto que la vía arbitral que se rige por la ley de mediación y arbitraje es altamente costosa, pero a veces por la cuantía del contrato de que se trata vale la pena, por supuesto. Luego tenemos las cláusulas de modificaciones, que es importante prever que para que se pueda realizar una modificación al contrato a través de una adenda contractual, por ejemplo, deba ser realizado a través de un nuevo contrato firmado debidamente por ambas partes. Siempre las cláusulas de notificaciones, cómo se van a realizar las comunicaciones entre las partes. Por supuesto, no está de más recordar que todo ha de constar por escrito. Una práctica muy común es hacer los tratos de forma verbal y esto nunca debe ser así. Debe quedar siempre constancia expresa, incluso en tiempos modernos, un correo electrónico, un WhatsApp, un mensaje de Messenger. Todo eso es un medio probatorio legal y válido. Entonces, eso es más
apropiado que hacerlo de forma verbal. Por último, la cláusula de aceptación, por supuesto, en virtud de la cual las partes se están comprometiendo a que luego de haber realizado todo ese contrato, pues asumen todos los derechos y obligaciones que se han pactado. Es muy importante, como he dicho, tomarse el debido tiempo para realizar un contrato de servicios profesionales marco o modelo en este sentido. Uno, conocedor de la actividad económica que realiza como contribuyente, mejor que nadie conoce lo que necesita para su empresa. Entonces, es muy importante hacer su propio modelo basándose, es cierto, en modelos que ya existen, pero ajustándolo a la realidad y a las necesidades que tiene en su día a día. Bueno, me gustaría ahora que abramos, si hay tiempo, un breve espacio de alguna pregunta o alguna consulta, algún comentario en este sentido. Te agradezco el tiempo de haber compartido con esta exposición que resume todos los elementos que debemos de considerar para el momento de una contratación. Yo les comentaba aquí a los muchachos que en las revisiones he visto grandes reparos por esta situación. Sí. Porque el contrato no tiene la vigencia debida, porque el contrato confunde cláusulas de una relación laboral con un servicio profesional, porque solo está una hojita, copiaron y pegaron. A veces está contratado un ingeniero y diciendo que el servicio es una asesoría legal. Sí. O sea, es increíble lo que se ve y insisto en la cuantía de los contratos, por la naturaleza del contrato. Entonces, bueno, yo quiero agradecerte. No sé si alguno va a hacer alguna pregunta. Yo creo que es momento de aprovechar, hacer alguna consulta. Alguien está levantando la Karen, mano. Karen, le escuchamos. Adelante. Sí, buenas noches. Él habló sobre los contratos Perdón. y sobre a la hora de la ampliación. Pero lo que quería saber es que si también, en vez de hacer todo el contrato, si se vence el plazo, solamente hacer una adenda y hacerla únicamente que todos los demás, las demás cláusulas se van a mantener y únicamente pueda cambiar eh, la cláusula del tiempo. ¿La verdad? Sí. Ok. Sí, Karen, puede, y de hecho eso es bastante usual, agregar una adenda al contrato una vez que la vigencia del mismo ha finalizado, y se agrega, tal como has mencionado, que todas las cláusulas, si es que no se va a agregar ninguna más, que todas las cláusulas del contrato anterior siguen teniendo plena vigencia, y que empieza a surtir efecto un nuevo plazo que será de tal fecha a tal fecha. Cuando yo digo que lo ideal es la suscripción de un nuevo contrato, evidentemente es cuando se van a cambiar las cláusulas, es decir, que no coinciden con las cláusulas del contrato anterior, ya no se van a mantener, y por ende se tiene que realizar un nuevo contrato. Pero si se va a mantener todo y solo va a variar el plazo por el plazo nuevo que va a comprometerse ambas partes, perfectamente se puede hacer mediante una adenda. Sí, aquí Karen, yo quería también comentar algo, Pablo, que como mencionaba, es mejor un nuevo contrato porque veámosle la naturaleza del contrato. Ok, yo contrato a Pablo para que me haga la revisión que me haga una auditoría o un dictamen legal a mi empresa. Ok, ese es el servicio, Carlos. Entonces viene... ok, él termina ese encargo, por decir o usar una palabra, él termina esa revisión, entonces yo no le puedo simplemente extender el plazo, porque alguna variación debe haber. La adenda puede ser al plazo, puede ser a los honorarios, puede ser a la naturaleza del servicio en sí. Sí. Porque hay que ver cómo nace el contrato de servicio profesional. Yo necesito un servicio para una actividad puntual. Entonces, y de acuerdo a una necesidad. Entonces, si yo lo voy a prorrogar solo por el plazo, ¿por qué? ¿Será que entonces no me cumpliste con el servicio que yo te había contratado? Alguna variación debe haber, pero es común también que lo he visto que solo se prorroga el plazo, Sí, el plazo. y no la esencia del servicio. Sí, evidentemente, como mencionas, a veces resulta que no al final de cuentas no solo el plazo lo que se quería prorrogar, sino modificar algunas obligaciones.
Y como hemos dicho, si por ejemplo teníamos el contrato A que ya finalizó y queremos suscribir un contrato B y lo hacemos solo mediante una adenda en el contrato que se extiende el plazo nada más, pero luego el empresario, el contratante, te quiere exigir nuevas obligaciones, esas simplemente ya no quedarían cubiertas aunque se haya prorrogado, porque en la adenda se dijo que se iban a seguir rigiendo por todas las cláusulas del contrato anterior. Por Sí. eso siempre, como digo, hacer ese análisis ex ante, ex durante y ex post. Realmente a mí me conviene solo realizar una adenda en la cual solo prorroguemos el contrato, esa cláusula de vigencia contractual, o voy a requerir otras obligaciones. Sí. Por eso es muy importante. Y ahí quedaría en desventaja la empresa. La empresa, claro. Sí. La empresa, porque dijimos esa principal diferencia, que si fuese una relación laboral no hay ningún problema, porque por el elemento de subordinación, pues te ordena algo el empleador, el trabajador debe cumplirlo. Y hay que hacerlo. Pero en este caso, al ser de índole o de naturaleza civil, como hemos dicho, todo aquello que no queda marcado de forma nítida en el contrato, simplemente no será obligatorio. Y por muy empresario, contratante que sea del servicio, no te lo podrá exigir de ninguna manera. Adelante, Karen, o es que le quedó la mano levantada. Tengo otra preguntita. Se están hablando sobre los contratos por servicios profesionales o los contratos técnicos, pero a veces en la empresa se contratan a personas que, por ejemplo, un mes para apoyo de un levantamiento de inventario. Mira, no necesariamente tiene que ser un técnico, porque muchas veces se contrata a un estudiante. ¿Cómo se, es la misma? ¿Tengo que hacer las mismas cláusulas para un contrato profesional o técnico o varía en algo? Bueno, en ese caso que mencionas, me parece que sería más bien, por la naturaleza de la obligación, sería un contrato de servicio ya no profesional ni técnico, sino un contrato de servicio general. Entonces, las cláusulas no son las mismas, aunque siempre no ha de confundirse con una relación de trabajo o una relación laboral, es decir, no existe esa subordinación y no existe tampoco esa dependencia, pero de ahí prácticamente igual en el sentido de que debe pactarse de forma correcta todas las obligaciones que está asumiendo, en este caso el prestador del servicio general. Básicamente ahí en el día a día suele haber como esa discusión, ¿cuándo se identifica un contrato de servicio profesional o técnico con uno de servicio general? Entonces, lo que se tiende a decir, digamos, como de forma doctrinal, los estudiosos en la materia, lo que te dicen es que siempre cuando prevalece el intelecto antes de la fuerza física de la persona y por ende prevalece la experiencia y el conocimiento de una materia en concreto, estamos ante un servicio profesional o técnico. Del otro lado, si lo que prevalece no es esa fuerza intelectual, sino la fuerza humana, la fuerza física del prestador del servicio, sería un servicio general y ahí tendría pues una gran repercusión en materia impositiva, porque recordemos que siempre que sea servicio profesional o técnico es el 10% de retención, pero si sería servicio general sería solo el 2%. El 2% de la retención impositiva. Acá solo mencionar también, Pablo, que así como en el servicio profesional, y lo insistí bastante, que quede bien claro el objeto, igual que sea el servicio general, Karen, porque esto es, o sea, yo contrato a Pablo para que me barra la oficina. Es una actividad específica. Si Pablo se va a tomar 1 hora, 2 horas, 3 horas, yo lo que le estoy pagando, lo estoy contratando es para que me haga una actividad física. Sí. Yo no le voy a decir comenzar de izquierda a derecha, de adelante para atrás. Yo lo que quiero es que quede limpio el salón. Sí. Yo sé que se hacen este tipo de contrataciones en el caso de archivos, también de documentos, pero ahí he visto otra confusión, que contratan a un auxiliar como servicios profesionales. Va a desempeñar el cargo de auxiliar, entonces ahí viene nuevamente la mezcolanza. Sí. La invitación acá es que estemos claros qué es lo que estoy contratando. Estoy contratando una actividad generalmente física. Contrato de servicios profesionales, un producto, valga la redundancia, producto de la intelectualidad del contratante. Y cuando yo me refiero a una relación laboral, yo le estoy comprando su tiempo. En ese tiempo va a ejercer ciertas funciones.
Sí. Claro que sí. Aquí tenemos una pregunta bien interesante de Liesel que dice, una duda, si yo subcontrato a una empresa de vigilancia, ¿se clasifica como contrato de servicio o como contrato laboral? En este sentido, hay que apelar a la relación subyacente. Aquí en derecho hay lo que se le llama la teoría de los contratos coligados o vinculados. Es decir, si nosotros hablamos de un subcontrato, es porque yo previamente contraté el servicio que estoy subcontratando. Entonces, si el contrato previo, es decir, el contrato que está vinculado a la subcontratación, es un contrato de servicios profesionales, entonces la subcontratación que ahora estoy haciendo, en virtud del contrato anterior, será una relación de servicios profesionales también y no un contrato laboral. Pero en sentido inverso, si lo que había como precedente era una relación de trabajo y es en el marco de esa relación de trabajo que se subcontrata, sería un contrato laboral, porque también pueden haber subcontrataciones en este sentido. Bueno, Pablo, vamos a finalizar ya con esta pregunta de Liesel. Gracias, Karen. Gracias, Liesel. Pablo, tu Sí, palabra de despedida para estos colegas. bueno, para mí ha sido un grato placer estar acá compartiendo sobre un tema de mucha relevancia en el día a día, que como ha dicho Marlene, es sujeto a revisiones constantes, tanto de parte de la DGI como de las municipalidades. Quedo a la orden, cualquier cuestión en la que pueda colaborarles. Yo estoy trabajando de la mano con Marlene, es una colega a la cual tengo una gran estima y seguro que están en muy buenas manos, así que a sacarle el máximo provecho a este curso que será de gran valía para todos. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y nos seguimos viendo.